¿Qué tal amigos de Estudio B y de Sin embargo? Es un gusto para mí invitarlos a que nos acompañen este fin de semana en el maratón de puntos y comas. Información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024, con temas que sin duda son importantes para llegar a los comicios con una mayor claridad y con un panorama más claro sobre muchos aspectos importantes de las próximas elecciones. Por ejemplo, esta semana, en el fin de semana, el Partido Acción Nacional cerró su pre-campaña por la gubernatura de Guanajuato con ventaja sobre la oposición. Pero al mismo tiempo, Morena inició su pre-campaña por la gubernatura de Chiapas en una posición muy cómoda y muy superior a la de todos sus rivales. Habría que tener presentes los que anden en la procesión y quieran estar en la boleta electoral, que hay multas que pueden ser superiores al $1,000,000 para aquellos políticos que cometan infracciones o delitos en materia electoral. Por lo tanto, deberán de tener mucho cuidado y particularmente tendrán que cuidarse los que en este momento son funcionarios públicos, porque si disponen de bienes y de dinero del erario para apoyar algún partido o algún candidato, podrían ser acusados incluso por la vía penal del delito de peculado. Y eso podría llevar a algunos a la cárcel si se descuidan y si no se apegan a lo que establecen las leyes electorales y las normas administrativas de carácter electoral. También deberán tener mucho cuidado en esta etapa y en la etapa de las campañas los ministros de culto religioso. No importa de qué iglesia sean, pueden ser de la iglesia católica o de alguna otra iglesia, pero los ministros tienen terminantemente prohibidos involucrarse en asuntos electorales. El caso más emblemático al que podemos referirnos en esta materia es el caso del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que por meter la nariz en los comicios de San Pedro Tlaquepaque en el 2021, al exhortar a los electores a votar en contra de Morena, provocó que se anulara la elección del 2021 en ese municipio de Jalisco. Y otro tema muy importante es que a pesar de que existen fiscalías en materia de delitos electorales, tanto la federal como las fiscalías de los estados, hasta la fecha tienen una gran deuda con los ciudadanos. No han conseguido sentencias en firme para meter a la cárcel a los delincuentes electorales que cada día actúan con más desvergüenza. Y hay antecedentes muy concretos. Ustedes recordarán el caso de los amigos de Fox, el caso del Pemex Gate, aquel asunto de las tarjetas Monex y las tarjetas, los plásticos cargados de dinero y de promesas que muchos candidatos ofrecen durante las campañas electorales. Esas conductas son delitos electorales que deberían de sancionarse con energía. De estos y otros temas platicamos con ustedes en este maratón de puntos y comas al que le invitamos para que tenga puntos de referencia muy concretos de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Gracias por su gentileza y por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 2024. Los fines de semana suceden cosas importantes, se pierden un poquito en la bruma de tantos y tan importantes asuntos que suceden unos tras otros, pero siempre es importante recapitular. ¿Por qué? Pues porque los hechos, cuando los medimos bien, son punto de referencia para que sepamos con mayor claridad hacia dónde se van encaminando algunas cosas. Por eso le decimos a usted que este domingo 21 de enero terminaron las precampañas de los aspirantes a la postulación oficial para luchar por la gubernatura del estado de Guanajuato. ¿Y por qué es importante Guanajuato? Como todos los estados es importante, pero en particular en este caso porque Guanajuato es el estado más emblemático del Partido Acción Nacional en el país. Y el partido albiazul cerró esta etapa de precampañas con una cómoda ventaja sobre la oposición. Mientras que en Chiapas, un estado en el cual Morena y sus aliados tienen una posición sólida, se iniciaron este lunes 22 de enero las precampañas de los aspirantes a la gubernatura que terminará
el próximo 10 de febrero. La precampaña en Chiapas empieza hoy y termina el próximo 10 de febrero. Y es importante saber, en el caso de Guanajuato, cómo cerraron la precampaña y en el caso de Chiapas, cómo empiezan esta precampaña, porque eso nos da una idea muy clara del trabajo que se hace electoralmente en la promoción del voto y en la promoción de los candidatos y la respuesta que hay de la gente con respecto al estímulo de quienes quieren invitarlos a participar y a sumarse en su favor. ¿Por qué? Bueno, pues mire usted, en el gobierno desde hace 33 años, el Partido Acción Nacional ha experimentado un desgaste natural acelerado en los más recientes años por los crecientes problemas de inseguridad y en los comicios del domingo 2 de junio del 2024 tendrá que enfrentar el crecimiento de su principal rival político electoral en el estado de Guanajuato. Es decir, 33 años tiene el PAN gobernando Guanajuato. Son 33 años que ya empiezan a surtir efecto en cuanto al desgaste natural de un partido en el gobierno y más cuando sucede en un estado como Guanajuato que tiene quizá muchos de los indicadores de inseguridad más grandes y más fuertes de la República. Bueno, pues el 2 de junio tendrá que ir a la contienda el Partido Acción Nacional y sus aliados electorales contra un partido Morena que ha crecido y que seguramente dará una contienda muy interesante. Sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias, las más recientes encuestas reflejan que a 4 meses de las elecciones para renovar gobernador, el PAN aparece con una ventaja de entre 12 y 13 puntos en esa contienda que desembocará el domingo 2 de junio en los comicios para elegir un nuevo gobernador para el estado de Guanajuato. Entre los antecedentes que podemos compartir con ustedes, el miércoles 2 de agosto del 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, pues afirmó el presidente que existe un grupo que tiene el poder real en ese estado. Textualmente dijo López Obrador, el gobernador es una buena persona. Ahora sí, que él gobierna, pero no manda. Es una buena persona, pero ahí hay un grupo que es el que tiene el poder real. Esa es una de las razones, dijo el presidente, por las cuales no ha podido remover a un fiscal general que ya tiene 3 lustros en el cargo, es decir, más de 15 años, pese a que la entidad es la que registra el número más alto de homicidios dolosos en toda la República. Mire, muchos gobernadores de las entidades dicen, es que los homicidios son consecuencia de las confrontaciones entre bandas delictivas o son acciones de las bandas delictivas. Y tienen razón en ese aspecto, en esa reflexión y razonamiento sobre los homicidios dolosos. Nada más que aquí hay un pequeño problema. Los homicidios dolosos son delitos del fuero común y la principal autoridad obligada a investigarlos es justamente los gobiernos de los estados, a través de las fiscalías o a través de las procuradurías. Entonces, en este caso, el incremento de los homicidios en Guanajuato tiene que ver en gran medida también con la ineficiencia o con la presumible complicidad que pudiera haber en algunos sectores de la Fiscalía del Estado para no investigar o para investigar mal los homicidios dolosos o simplemente para no ir detrás de los responsables de ese delito que, insisto, el homicidio doloso, aun cuando se derive de alguna confrontación entre bandas delictivas del crimen organizado, sigue siendo un delito del fuero común que debe ser investigado y combatido por los gobiernos de los estados. Y si en algún momento los gobiernos estatales sienten que no tienen la fuerza, la fortaleza suficiente para hacerlo, pueden y deben exigir la participación del gobierno federal. Pero insisto que la primera responsabilidad es de los gobiernos de los estados. Carlos Amarripa Aguirre, el fiscal general de Guanajuato, es un personaje al que el presidente López Obrador ha relacionado con la organización clandestina de ultraderecha conocida como el Yunque, el Ejército de Dios. Esta organización, el Yunque, está vinculada al Partido Acción Nacional este fiscal ha estado al frente de la dependencia los últimos 15 años, desde el año 2009 para acá. Tan solo en los últimos 12 años, el número de homicidios dolosos ha crecido en Guanajuato en un porcentaje del 592%,
Pues de 615 asesinatos que se registraron en 2011, a 2 años de que tomó el cargo como procurador en 2022, la cifra de esos crímenes llegó a 4,256, según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es decir, el INEGI es una fuente muy confiable para el registro de este tipo de situaciones. Y el pasado lunes 8 de enero, el periódico capitalino El Heraldo de México publicó una encuesta realizada por la consultora Poligrama, en la cual la aspirante de la coalición que encabeza el PAN, Lidia Denise García Muñoz, aparece en primer lugar con 43.5% de las preferencias contra el 32.3% de su principal contrincante, Alma Eduviges Alcaraz Hernández, de la coalición encabezada por el partido Morena. Ahí lo ven ustedes en pantalla, los porcentajes. La candidata del PAN tiene 43.5 y la candidata de la oposición, en este caso de Morena, 32.3. Estamos hablando de una encuesta que el periódico El Heraldo y la consultora Poligrama publicaron el pasado lunes 8 de enero. Y por ahí en tercer lugar aparece Yulma Rocha Aguilar del partido Movimiento Ciudadano con 5.6%. Pero si nos vamos a la siguiente, hay otra variable sobre las mediciones realizadas en Guanajuato. Una consultora conocida como Massive Corel le atribuye la primera posición a la panista García Muñoz Ledo con 44.8% contra 32% de Alcaraz Hernández, la banderada morenista. Y ahí en tercer lugar está nuevamente la candidata de MC, Yulma Rocha Aguilar, con 4.7%. Es importante que tome usted como punto de referencia estos datos. No son datos absolutos, incluso en muchos casos algunas encuestas como la de Massive Caller o como las que realiza Poligrama son cuestionadas por algunos especialistas porque consideran que las encuestas que se realizan mediante la técnica de robots que mandan llamadas y que son contestadas por los usuarios que quieren contestarlas, no necesariamente consolidan una muestra representativa, pero como un punto de referencia, nada más para saber cómo cerró la precampaña en el estado de Guanajuato, vale la pena reiterar que estas dos encuestas muestran una variación de entre 12 y 13% de diferencia entre la candidata del PAN, Lidia Denise García Muñoz Ledo, y la candidata de Morena, Alma Alcaraz Hernández. Es decir, termina la precampaña en Guanajuato con una ventaja de entre 11 y 12 puntos para la candidata del PAN. Y en Guanajuato, pese a que la entidad está gobernada por el PAN, la estructura de militantes afiliados oficialmente que tiene Morena es mucho más fuerte que la del PAN. Veamos la diapositiva número 10 para que vea usted este dato. Y usted dirá, bueno, ¿y qué importancia tiene que Morena, por ejemplo, en Guanajuato tenga un registro de 54,000 afiliados y que el Partido Verde Ecologista tenga 47,000 afiliados? Bueno, sumado los afiliados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, suman este año 108,047 afiliados. Esos 108,047 afiliados son, digamos, la fuerza de tarea de Morena y de sus aliados. Es la gente que va a ir a ayudar, acompañando a los candidatos para hacer campaña, es la gente que va a ayudar a coordinar las invitaciones que se le harán a los ciudadanos para que el día de las elecciones acudan a las urnas. Y si usted observa el dato abajo, la suma de militantes de PAN, PRI y PRD en Guanajuato es 68,074. Esta cifra nos dice que un buen trabajo en ese estado, un buen trabajo de afiliación en una entidad que tradicionalmente ha sido muy conservadora y que pareciera ser repelente a la izquierda. Sin embargo, ahí están los números y es un punto de partida también como referencia para la próxima contienda presidencial. Y nos vamos adelante porque otro estado que hoy inició precampañas, atrapado por la violencia de la guerra entre bandas de narcotraficantes, enfrentamientos entre comunidades indígenas por conflictos de tierras y señalado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de que reprime con lujo de violencia a los normalistas rurales y de que sabotea los acuerdos tomados entre el Magisterio Democrático y el gobierno federal,
el gobierno de Chiapas, que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, avanza hacia los comicios del domingo 2 de junio del 2024. ¿Y qué podemos decir con respecto a la situación en Chiapas? Bueno, ustedes ya lo han escuchado. Sin embargo, la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación por las rutas de migrantes y narcotráfico que vienen de la vecina Guatemala ha dejado miles de desplazados y decenas más de muertos en el estado de Chiapas. Esto lo publicamos aquí en Sin embargo el 2 de junio del 2023, porque más de 3,000 residentes de una población que se llama Frontera Comalapa, un municipio en los límites con Guatemala, se vieron obligados a huir de sus casas y al menos 60 personas fueron asesinadas en las últimas 2 semanas de mayo del 2023. El 29 de mayo del 2023, el gobierno desplegó más de 1,500 efectivos del ejército y la policía para asegurar la zona en medio de una ola de ejecuciones, reclutamientos forzados y bloqueos de vías de comunicación, según informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en Chiapas. Pese a todas estas contradicciones, podemos ir a observar la diapositiva número 15. ¿Cómo inicia Morena y sus aliados la pre-campaña en el estado de Chiapas? Pues en mejores condiciones no podría hacerlo. De acuerdo con este trabajo de Poligrama para el Heraldo de México, publicado el lunes 8 de enero, de acuerdo con estas mediciones, el candidato de Morena, Eduardo Ramírez, tendría en ese momento el 54.4% de las preferencias contra apenas el 19.4% del candidato que finalmente designe la alianza opositora. Hasta ese momento no estaba claro quién podría ser el candidato de la oposición en un estado donde le toca al PRD designar el candidato que contenderá contra Morena. Esto, por ahí vemos que en el caso del candidato de MC tendría 5.8%. Pero si nos vamos a la diapositiva número 17, que es también una medición que hace con fecha del 21 de enero del 2024, domingo 21 de enero del 2024, la hace Massive Caller, y vea usted también que los números son verdaderamente amplios. 45.5% de Morena contra 17.3% de PAN, PRI y PRD. Es decir, el partido Morena y sus aliados inician la contienda en el estado de Chiapas. Hoy justamente se inician las precampañas en Chiapas rumbo a la gubernatura e inicia Morena con una ventaja amplísima de entre 28 y 35 puntos porcentuales. Y también hay otro dato importante que podemos ver en la diapositiva número 19. Vea usted, esto es muy importante porque es estructura que sirve para muchas tareas partidistas y electorales. Vea usted nada más la suma de militantes que Morena, PT y Partido Verde tienen registrados oficialmente ante el INE. Creo que muy pocos estados, excepto el Estado de México y la Ciudad de México, que son muy grandes, tienen esta suma de militantes de la coalición de Morena. 228,934 miembros afiliados oficialmente y reconocidos por el INE tiene Morena, PT y Partido Verde en Chiapas. 228,934. Y por supuesto esto pesa muchísimo contra la suma de militantes registrados oficialmente de PAN, PRI y PRD, que en Chiapas apenas llegan a 60,993. Eso nos da una idea de por qué la pre-campaña de Chiapas, que se inicia hoy, tendrá una presencia más fuerte de Morena y de sus aliados, además de que usted sabe que en este momento Chiapas pues es gobernado también por el partido Morena. Rutilio Escandón Cárdenas ganó la elección en el 2018 con el 39.74% contra el 21.44% del candidato del Verde y el 20.61% del candidato de la coalición PRI Nueva Alianza. Entonces, en esas circunstancias termina la campaña, la pre-campaña para la gubernatura de Guanajuato con una ventaja del PAN de entre 11 y 12 puntos de ventaja, y se inicia la contienda en Chiapas, la pre-campaña en Chiapas hacia la gubernatura, se inicia hoy con una ventaja para Morena de entre 28 y 35 puntos porcentuales. Y son datos que debemos tener presentes para ver el trabajo que van a hacer los diferentes partidos y hasta dónde les alcanza para ganar. La predicción hasta aquí
es que la ventaja que tiene el PAN en Guanajuato es buena, pero no es definitiva. 10 puntos porcentuales en una encuesta donde el margen de error, como lo vemos en las encuestas que se publicaron, el margen de error suele ser de más o menos 3 puntos o 3.5. Entonces 10 puntos no son definitivos a estas alturas, cuando estamos hablando que faltan todavía 4 meses para las elecciones. En el caso de Chiapas es diferente porque 28 o 35 puntos de diferencia sí son suficientes como para pensar que difícilmente la oposición pueda remontar allí. Pero hasta ahí nos quedamos hoy en puntos y comas. Gracias por su gentileza. Mañana por aquí nos encontramos. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen esta noche en esta sección rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Información útil para llegar con una idea más clara de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder. Hay un aspecto que no está muy visible, hay un aspecto que la mayoría de la gente no alcanza a ver con claridad y que muchos partidos políticos y candidatos preferirían no ver con claridad. Sin embargo, es un asunto que está latente, que está vivo, que representa un riesgo para candidatos, bueno, para precandidatos, candidatos y partidos políticos. ¿Por qué? Bueno, porque le vamos a dar una repasadita a los más importantes delitos electorales que cometen los partidos políticos y los políticos. Y también vamos a hacer una revisión de las sanciones administrativas que en algunos casos pueden ser todavía más duras que una sanción penal leve, como las que están contempladas en la Ley General de Delitos Electorales. Multas que pueden superar el 1,000,000 de pesos y penas que van de 2 a 15 años de prisión para sancionar a funcionarios partidistas y a precandidatos o candidatos que cometan delitos electorales o infracciones a las normas establecidas. Están contempladas por la vía penal en la Ley General en materia de delitos electorales. Pero también hay sanciones fuertes por la vía administrativa en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el primer caso, en lo que corresponde a las sanciones de carácter penal, quien debe intervenir es la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales en el ámbito federal, aunque también hay 32 fiscalías electorales en los 32 estados de la República. Pero en segunda instancia, quien debe de intervenir para imponer sanciones administrativas por las faltas administrativas que cometan, debe de ser el Instituto Nacional Electoral y también los institutos electorales de los estados. Es decir, hay 2 vías de sanciones, una por la vía penal y otra por la vía administrativa, que están permanentes y de manera latente sobre el cuello de aquellos que quieren hacer trampas. El asunto es si la autoridad se decide a sancionar. El asunto es si las fiscalías se deciden seriamente a investigar y a poner en orden a aquellos que cometen delitos electorales, porque se cometen delitos incluso desde este momento cuando estamos en la etapa de intercampañas, que está comprendida del 19 de enero al 29 de febrero. Pero veamos qué es lo que sucede. Hay un caso incluso, un caso específico contemplado en el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales que establece, escuche usted, hasta 1,244,000 pesos de multa y un máximo de 15 años de prisión para quien realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o sean en montos que rebasen los montos permitidos por la ley. ¿Y qué más? Bueno, pues para más o menos contextualizar, vemos en la diapositiva número 3 que la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, anteriormente conocida como Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, es lo mismo, nada más cambiaron algunos conceptos, pero el asunto es que se presume que debe de servir para lo mismo. Pues esta Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales fue creada el 19 de julio de 1994, adscrita
a la Procuraduría General de la República. Es uno de los dos brazos fuertes de la Fiscalía General de la República. El otro brazo fuerte es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y esta es la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Esta fiscalía busca garantizar la equidad, la legalidad y la transparencia en las elecciones federales y locales en los casos que resulten de su competencia, contribuyendo a la legalidad en los procesos electorales en conjunto con el Instituto Electoral, con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues bien, a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales le corresponde aplicar la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que en su artículo 4 advierte lo siguiente. Fíjese usted qué interesante. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta ley. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que aún sin que medie una denuncia previa, al tener conocimiento de algún delito electoral, la Fiscalía está obligada a actuar y a investigar. Y la verdad, por lo menos con lo que se refiere a mi experiencia, no he visto un caso específico y concreto, ni en la Fiscalía Federal ni en las Fiscalías estatales, donde por iniciativa propia se hayan dedicado a investigar conductas que evidentemente son delictivas en materia electoral. Pero eso dice la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y habría que exigir que se cumpla este precepto de que en todos los casos el Ministerio Público debe proceder de oficio con el inicio de investigaciones cuando exista la presunción de que se han cometido delitos electorales. Bueno, de entrada hay una advertencia muy concreta y rigurosa que he de ser franco con ustedes. No se aplica plenamente en todo su sentido. El artículo 5 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales dice lo siguiente. Fíjese usted, tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de 2 a 6 años, una inhabilitación de 2 a 6 años para ocupar cargos públicos, y si estuvieran en un cargo público, la destitución de ese cargo. Se refiere este artículo 5 a que los funcionarios que cometan delitos electorales serían objeto de esta sanción. Véalo usted con calma, analícelo con calma, en su realidad, en su entorno, ahí donde ha visto a uno que otro chapulín o funcionario obsequioso con algún precandidato, dígame usted si no habría razones para que muchos de los que están en la administración pública y que desvían recursos públicos o que utilizan su tiempo en el servicio público para apoyar a algún candidato, ya deberían de estar inhabilitados. El problema con algunas leyes y en particular con la Ley General en Materia de Delitos Electorales es que hay preceptos muy concretos y muy específicos que no se cumplen con regularidad. Bueno, pues en específico, el artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece también lo siguiente, que se impondrá de 100 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario partidista o al candidato que ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición el día de la elección o en alguno de los 3 días anteriores a la misma. También cometerá delito quien realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral, y lo mismo estaría haciendo quien sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales. También se consideran delitos cometidos por funcionarios partidistas o candidatos, sancionados con multas que van de 24,000 a 49,000 pesos y cárcel de 2 a 6 años, las siguientes conductas. Quien obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales.
quien divulgue de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados, quien impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y la documentación electoral o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. También comete delito quien se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato una vez que hubiese sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades. Es decir, todas estas conductas que le estamos describiendo, todas estas conductas se cometen de manera recurrente, pero lo que hay que hacer, si usted, por ejemplo, en el lugar donde viva, en el estado donde se encuentre, en el municipio, donde usted haga todas sus actividades, si usted observa que hay conductas de esta naturaleza que podrían configurar la presunción de un delito electoral, usted lo puede denunciar directamente. O en su caso, si quien esté cometiendo el delito pertenece a un partido político, busque usted a alguien del partido político contrario al de ese sujeto y denúncielo para que el partido se encargue de presentar formalmente la denuncia. O sea, la única manera de inhibir estas conductas abusivas y delictivas en materia electoral es que los ciudadanos que sean testigos de ellas las hagan del conocimiento de algún partido político y preferentemente del partido político contrario al que está cometiendo el delito o la infracción, para que ese partido se encargue de hacer la denuncia. O si usted se anima, vaya directamente a la fiscalía de su estado, o más adelante le diremos cuáles son los teléfonos o la dirección de la Fiscalía Federal para que usted directamente también haga su denuncia. Si no denunciamos estas cosas, van a seguir ocurriendo. De igual manera, comete delito electoral el dirigente partidista o candidato que durante la etapa de preparación de la elección o la jornada electoral solicite votos por paga, por promesa de dinero o recompensa o cualquier otra contraprestación. También comete delito quien oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral o utilice facturas o documentos comprobatorios de gastos del partido político o candidato o precandidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados. Es decir, desde este momento, cuando el Instituto Nacional Electoral ya está revisando el gasto de los precandidatos a la presidencia de la República, precandidatos al Senado, precandidatos a una diputación federal, ya desde este momento la autoridad podría aplicar estos criterios o pudieran hacerse estas denuncias para que se castigue a quienes violan la ley, tanto en lo que corresponde a la materia penal como lo que corresponde a la materia administrativa. Bueno, si vamos a la diapositiva número 8, veremos que como ejemplo, no estoy diciendo que haya sucedido o no, pero como ejemplo de presuntos delitos electorales, este lunes 23 de enero del 2024, el periódico La Jornada publica que por medio de una denuncia que presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, Xóchitl Gálvez pidió que se indague las recientes afirmaciones de la exdirectora general de Notimex, San Juana Martínez, en las que asegura que funcionarios de la Secretaría del Trabajo solicitaron moche por las indemnizaciones de los trabajadores de la agencia en favor de la candidata de Morena, lo cual advirtió podría ser un delito electoral. Es decir, cuando suceden este tipo de conductas, lo conducente es presentar la denuncia o de manera directa como ciudadanos conscientes y responsables o a través de algún representante partidista que esté dispuesto a presentar la denuncia ante la Fiscalía Estatal o Federal. Con respecto a los delitos electorales, la sanción más severa está contemplada en el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales. Fíjese usted lo que señala este artículo 15. Se impondrá de 1,000 a 5,000 días multa y de 5 a 15 años de prisión al que por sí mismo o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero en especie
a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o se reciban en montos que rebasen los montos permitidos por la ley. Y 5,000 días de multa equivalen a 1,085,700 pesos, tomando como referencia que el salario mínimo diario vigente en 2024 es de 248 pesos con 93 centavos. Esta multa, que está considerada en la Ley General en materia de delitos electorales, sería de 1,085,700 pesos para aquellos partidos, precandidatos o candidatos o coaliciones que usen dinero que no tenga un origen lícito demostrable o que rebase los topes del dinero público de aportaciones que los partidos o los candidatos o precandidatos puedan recibir de los ciudadanos o de algunas empresas, porque también hay empresas que le regalan dinero a los partidos políticos. Bueno, mire, en la diapositiva número 10, para que después usted le tome una instantánea, aquí tiene los datos, el teléfono de la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales es el 800-833-7233, o también ahí está la dirección de la Fiscalía, es www.ficenet.fgr.org.mx. Le toma una captura de pantalla y ya tiene usted los datos, y si se anima, úselos en caso de que usted sea testigo de una conducta que pudiera presumirse está encuadrada dentro de los delitos electorales. Qué bueno que Luis puso esta diapositiva porque la podemos usar como referencia para las personas que se animen. Y además, sobre las sanciones administrativas, ya estamos en la diapositiva 11, sobre las sanciones administrativas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en su artículo 443 que constituyen infracciones de los partidos políticos el no presentar los informes trimestrales, anuales de precampañas o de campañas o no atender los requerimientos de información de la Unidad de Fiscalización del INE en los términos y plazos previstos en esta ley y sus reglamentos. Las sanciones, estas sanciones de carácter administrativo, las define el Instituto Nacional Electoral y que es presidido justamente por Guadalupe Tadei Zavala, quien está en la foto que ustedes ven en pantalla. El INE es el que revisa y aplica las sanciones administrativas. Con respecto a las infracciones cometidas por aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, el artículo 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales describe estas conductas de la siguiente manera. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso, solicitar o recibir recursos en dinero o en especie de personas no autorizadas por la ley es una infracción a esta ley general. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos en dinero o en especie destinados a su precampaña o campaña es una infracción también a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y también es una infracción no presentar el informe de gastos de precampaña o campaña y exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos. Y sobre las sanciones aplicables a las infracciones antes referidas, escuche usted lo siguiente. El artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales explica cuáles son las sanciones. Fíjese usted qué interesante. Las sanciones a los partidos políticos son las siguientes: con amonestación pública y con multa de hasta 10,000 veces la unidad de medida y actualización según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al monto ejercido en exceso. ¿De cuánto es esta multa para que usted tenga una idea? Bueno, esta multa que aplicaría el INE representa lo siguiente. La unidad de medida de actualización este año
vale 108 pesos con 57 centavos. Por lo tanto, una multa de 10,000 UMAS equivale a 1,085,700 pesos. Las sanciones a los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular consideran desde una amonestación pública hasta la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, le pueden cancelar el registro a quien se haga acreedor a una sanción de esta naturaleza por el INE. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular sean imputables exclusivamente a los candidatos, no procederá una sanción contra el partido político que representen. Pero cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, es decir, cuando gane la interna y se convierte en candidato, si este candidato cometió irregularidades como las que hemos señalado, no podrá ser registrado ante la autoridad electoral. Y por lo tanto, en riesgo de incurrir en algunos de estos supuestos delitos o faltas administrativas, estarían dirigentes de partidos o precandidatos a la presidencia de la República, senadores o diputados, que tienen la obligación de rendir cuentas de sus gastos de precampaña al Instituto Nacional Electoral. Y escuche usted, el dictamen de la aprobación de los gastos de precampaña de precandidatos presidenciales y precandidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, estos dictámenes donde se aprobarán o se rechazarán los reportes de gastos de campaña, los va a dictaminar el INE a más tardar el 21 de febrero del 2024, lo que significa que algunos podrían quedar atrapados en sus propios errores y abusos. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por acompañarnos. Mañana por aquí nos encontraremos. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Ayer empezamos a hacer un recorrido detallado sobre los delitos electorales que en particular podían cometer los funcionarios electorales y los los funcionarios de los partidos políticos, los dirigentes de partidos políticos y los aspirantes a alguna candidatura o puesto de elección popular. Pero hay otras figuras que regularmente se presentan antes, durante y después de los procesos electorales, que es muy importante que conozcamos y que además en su momento podamos hacer las denuncias correspondientes. Con este asunto de los delitos electorales, los ciudadanos no han tenido mucha suerte, como tampoco la tenemos en general con otras áreas de procuración o administración de justicia. Pero el hecho de que no se haya avanzado estrictamente en el cumplimiento de las leyes no significa que no debamos exigir que se cumplan y en su momento encontrar los caminos apropiados para, a través de las instituciones correctas, conseguir que las denuncias se hagan. Ayer les decía también que, por ejemplo, uno como ciudadano a veces no está en posibilidades de entender claramente cuáles son todos los procedimientos, o la mayoría de los ciudadanos no tienen por qué saberlo, pero si, por ejemplo, ven que algún funcionario de un gobierno determinado o de un partido determinado está cometiendo una de las conductas que hemos estado analizando y que se consideran delitos electorales, vaya con el directivo del partido contrario a ese partido al que pertenece el funcionario o el candidato que está cometiendo un delito y dígale: oiga, yo vi esto y creo que usted debería de denunciar. O si usted se atreve y se anima, vaya directamente a la Fiscalía Estatal o a la Fiscalía General de la República si vive en la capital del país y haga también su denuncia. Como ciudadanos, ellos están obligados a atender a la gente y escuchar las denuncias que la gente pueda presentar. Pues mire usted, por lo menos en lo que está escrito, se contempla la destitución, inhabilitación para el desempeño de cargos públicos hasta por 6 años, penas de cárcel de hasta 9 años y multas que podrían ascender a 248,930 pesos, que son aplicables, escúchelo usted para que lo tenga bien claro,
Estas multas que le acabo de señalar y estas sanciones que le acabo de señalar son aplicables a servidores públicos en los ámbitos federal, estatal y municipal que cometan delitos electorales o infracciones administrativas durante los procesos electorales en marcha que desembocarán en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Estos delitos y faltas administrativas están incluidos, unos los delitos en la Ley General en materia de delitos electorales y las infracciones en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. Pero fíjese usted, sin descartar que por la vía penal, algunos servidores públicos podrían incurrir también al mismo tiempo que cometen delitos electorales en un delito conocido y legislado como el delito de peculado, incluido en el Código Penal Federal, que contempla penas de hasta 14 años de cárcel a quien cometen el delito de peculado. Es decir, no solamente estamos hablando de delitos electorales en este caso, cuando nos referimos a los delitos electorales que pueden cometer los funcionarios públicos. Estamos hablando también de delitos muy concretos como el peculado, que es el desvío del dinero o de los bienes que les han sido confiados para utilizarlos para un fin para el cual no fueron etiquetados. Y en este caso estamos hablando del desvío de dinero y de recursos públicos para apoyar alguna campaña, algún partido o algún candidato. Entonces, hay dos supuestos de delitos, los estrictamente electorales y el delito de peculado, que también muchos funcionarios públicos cometen, aunque en la mayoría de los casos o en la inmensa mayoría de los casos nunca han sido sancionados por esas conductas. Con respecto a los delitos cometidos por servidores públicos, el artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales establece que se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años al servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Ya sabemos que es muy difícil que una persona que trabaja en el servicio público, que de manera honrada y eficiente hace su trabajo, se anime a denunciar a su jefe o a alguna persona de mayor jerarquía en la estructura del gobierno cuando incurran en estas conductas que son delitos electorales. Pero por algún lado, a través de interpósita persona, a través de alguna persona de otro partido o de otro gobierno, se pueden hacer las denuncias en contra de estos servidores públicos que coaccionen o amenacen a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de pre-campaña o campaña. La sanción de 200 días de multa equivale a 49,786 pesos, tomando en consideración que el salario mínimo diario para 2024 es de 248 pesos con 93 centavos. Por consecuencia, la multa más elevada para estos delitos que le acabamos de mencionar, la multa más elevada es de 400 días de salario mínimo, que equivalen a 99,572 pesos. También se considera delito electoral atribuirle a servidores públicos que se condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas en el ámbito de su competencia. También se considera que este condicionamiento del sufragio a través de estas presiones es un delito electoral que se puede cometer para beneficiar a un precandidato, a un candidato, a un partido político, a una coalición. Y también se considera delito electoral la obtención del ejercicio del derecho de voto o el compromiso de no votar en favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. Esto que le estoy describiendo, de las presiones que suele recibir algunas personas, ocurre en muchas regiones del país, ocurre en muchos municipios, por ejemplo, donde los funcionarios municipales presionan a los vecinos
con que les van a cancelar los permisos para la venta en un mercado o los permisos para algún negocio si no apoyan a tal o cual candidato o a tal o cual partido. Estas son conductas que deben de ser sancionadas, son delitos electorales. Probablemente las personas de manera individual no se atrevan a hacerlo, pero si, por ejemplo, varias personas en una zona de alguna ciudad están recibiendo o reciben o pueden recibir este tipo de presiones, pues se podrían reunir 2, 3 o 4 personas que trabajan en la misma área y que desarrollan actividades parecidas o comunes y presentar denuncias ante las fiscalías de que hay funcionarios públicos que están cometiendo estos delitos. Se incluye además en este tipo de delitos, se incluye un agravante en la comisión de este delito electoral. Si el condicionamiento del programa gubernamental se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta en 1/3 de la pena prevista en este artículo. Está incluido en el catálogo de delitos electorales cometidos por servidores públicos el que se destine, utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder. Aquí sí viene esto. Además de estos delitos electorales, no se excluye las penas y las sanciones que le puedan corresponder a un mal servidor público por cometer también de manera simultánea el delito de peculado. Hay delitos electorales en los cuales los servidores públicos se aprovechan de su jerarquía para presionar y obligar a sus subordinados a participar en alguna actividad política, de la naturaleza que sea. Cualquier presión de cualquier naturaleza contra una persona para obligarla, por el simple hecho de ser un empleado de gobierno, a apoyar al partido que está en el gobierno, es un delito electoral que debe de ser denunciado o en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el ámbito federal o en las fiscalías especializadas en delitos electorales en cada una de las 32 entidades del país. Y además hay otra cosa muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de delitos electorales en el ámbito federal, hablamos de la elección de presidente de la República, hablamos de la elección de senadores, hablamos de la elección de diputados federales. Y usted podría decir, bueno, pero pues la Fiscalía Especializada tiene su sede en la Ciudad de México. No. También en cada una de las 32 entidades de la República hay delegaciones de la Fiscalía General de la República. En esas delegaciones de la Fiscalía General de la República debe de haber una persona que se haga responsable de recibir las denuncias por delitos electorales. Así que nada más es cuestión de observar con cuidado. Ahora que todo el mundo tiene teléfono celular, por ejemplo, pues tomar un video o tomar fotos y presentarse con el valor civil que se requiere en la delegación de la Fiscalía, si es delito federal, o en la Fiscalía Estatal y decir, oiga, yo vengo a denunciar un delito porque no estoy de acuerdo que haya quienes estén pudriendo las elecciones para favorecer a un candidato o a un partido cuando las elecciones deben de ser totalmente libres. Bueno, pues eso hay que denunciarlo. Hay delitos electorales en los cuales los servidores públicos presionan a sus subordinados y eso no se debe de permitir bajo ninguna circunstancia. El artículo 11 bis de la Ley General en materia de delitos electorales considera, fíjese usted, multas de 500 a 1,000 días de salario mínimo y penas de prisión de 4 a 9 años para los servidores públicos que durante el proceso electoral usen o permitan el uso de los recursos públicos y del dinero que les fue confiado para apoyar a algún candidato o partido político. Y en estos supuestos enumerados, en el artículo que les acabo de comentar, el 11 bis, la multa más baja es de 500 días de salario, equivalentes a 124,465 pesos, y la más elevada es de 1,000 días de salario, equivalentes a 248,930 pesos. Y, por supuesto, además de estas sanciones penales que corresponden a los servidores públicos, también está, por supuesto, el delito de peculado
que le comentábamos hace un momento. Fíjese usted, antes de ir a eso, vamos a la diapositiva número 7, número 7, y ahí de manera muy esquemática puede usted ver cuáles son los delitos electorales más comunes. La compra o venta de voto es un delito electoral. Condicionar el acceso a un servicio público o programa social a cambio de votar por algún partido es un delito electoral. Desviar recursos públicos para favorecer a un partido o candidato es un delito electoral. Obstaculizar el desarrollo de la elección es un delito electoral. Presionar a los electores dentro o fuera de las casillas para que voten por algún partido o candidato es un delito electoral que se puede denunciar y que debe tener consecuencias para el que lo comete. También, por ejemplo, en la diapositiva número 8, también son delitos electorales organizar el traslado de electores a las casillas. O sea, ese acarreo de personas que regularmente algunos partidos realizan, que juntan a la gente y lo obligan a subir a un camioncito, le dan su lonche y su refresco y lo llevan a votar a fuerzas, eso también es un delito electoral. Como lo es también interferir en la instalación o cierre de una casilla, orientar o sugerir dentro de las empresas, por ejemplo, que su patrón le diga, oye, fulano, pues como yo soy el patrón y yo mando, también te mando que vayas el domingo y votes por tal partido o por fulano de tal. Si un patrón hace algo así, está cometiendo un delito electoral y puede ser denunciado si el trabajador se anima. Y también es un delito electoral votar con una credencial ajena. Esto es evidentísimo. Pero vamos al detalle de lo que dice el Código Penal Federal con respecto al delito de peculado. Además de las sanciones penales ya señaladas en materia electoral, existe en el Código Penal Federal el delito de peculado, por el cual también podría ser sancionado un servidor público. El artículo 223 del Código Penal Federal señala que comete el delito de peculado todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón, y también un particular puede ser sancionado, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa. Es bien simple. Cualquier bien público de cualquier naturaleza que se utilice para alguna campaña electoral o en apoyo de algún partido candidato, bien sea dinero o bien sea bienes del Estado, cualquiera que los utilice está cometiendo el delito de peculado. También comete el delito de peculado el servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero a fin de denigrar a cualquier persona. De igual manera, estaría cometiendo delito de peculado cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior. Y en este caso, en el delito de peculado, las sanciones para los servidores públicos que cometan este delito van desde una multa mínima de 30 días de salario mínimo general, que equivale a 7,467 pesos, hasta una multa máxima de 150 días de salario, que equivalen a 37,339 pesos. En tanto que las penas de cárcel van desde los 3 meses hasta los 14 años de prisión, hablando específicamente del delito de peculado. Las variables en cuanto a la severidad de las multas y de las sanciones de cárcel dependen mucho del monto de dinero que se compruebe que ese servidor público desvió para un fin para el que no estaba destinado, y en este caso hablamos particularmente de desviar dinero y bienes públicos para las campañas electorales en apoyo de partidos o candidatos. Y miren, nos vamos a la diapositiva número 12, porque me parece muy ilustrativa la 12, porque dice lo siguiente. Fíjese bien, esta diapositiva número 12 que recuperé es un comunicado de la Fiscalía de la Ciudad de México, y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Ciudad de México. El detalle es el siguiente. Este mensaje, este informe, se publicó a las 8 de la noche con 11 minutos el 25 de agosto del 2021.
Y fíjese cómo dice, por primera vez en la Ciudad de México se vincula a proceso penal por la posible comisión de un delito electoral. Y dice que la FEPADE, la Fiscalía Especializada de la Fiscalía de la Ciudad de México, logró que por primera vez un juez de control vinculara a proceso penal a 6 personas por la probable comisión de delito electoral al haber posiblemente obstaculizado el desarrollo normal de las votaciones durante la pasada jornada electoral del 6 de junio del 2021. ¿Qué es lo que tenemos que observar en esta imagen y en este texto? Algo bien importante. Fíjense, la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, la Fiscalía Federal, fue creada en el año de 1994. En 1994 se creó la Fiscalía Federal Especializada en Delitos Electorales. Y tomando esa fecha como referencia, hasta 27 años después, la Fiscalía de la Ciudad de México dice, ahora sí consignamos a 6 sujetos que al parecer cometieron delitos electorales. Eso es una burla, oiga. Elección tras elección se cometen delitos electorales y hasta donde mi conocimiento alcanza, no he visto a ningún político detrás de las rejas. Y bueno, terminamos básicamente con una explicación con respecto a que también por la vía administrativa, la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales contempla sanciones severas contra los funcionarios públicos. Lo que hace el Instituto Nacional Electoral es que si descubre o le comprueba a un funcionario público que está desviando recursos para alguna cuestión electoral, lo pone a disposición de su superior jerárquico, y si esa persona que cometió la infracción no tiene superior jerárquico, entonces le notifica directamente a la Auditoría Superior de la Federación, en el caso de que sea un funcionario federal, o a la Auditoría Superior del Estado, en caso de los funcionarios estatales o municipales, para que se les sancione con base en la Ley de Responsabilidades. Pero como usted ve, todo esto que hemos estado analizando ayer y hoy tendrá efectos en la medida en que los ciudadanos señalemos, documentemos y denunciemos para que las fiscalías se vean obligadas a cumplir su trabajo. Con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Mientras tanto, descansen ustedes. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Todos lo sabemos porque sucede en los pueblos, en las comunidades, en las colonias, en los barrios. En las ciudades grandes, medianas o pequeñas, siempre por ahí nos encontramos con algún ministro religioso, y no me refiero solamente a los de la Iglesia Católica, me refiero en general a ministros religiosos de muchas iglesias, porque hay otras iglesias, aparte de la Iglesia Católica, que también tienen influencia en ciertos sectores de la sociedad. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente: esos ministros, hay ministros de diferentes congregaciones religiosas que de repente se ponen a adoctrinar o a leccionar a los ciudadanos, tratando de influir en ellos para decirles por qué partido o candidato votar o por qué candidato y partido no votar. Eso, aunque parezca que es un buen consejo de alguien que tiene influencia moral y espiritual sobre la gente, no es correcto, porque el ministro religioso que asuma esa actitud de consejero electoral de los ciudadanos, o que desde el púlpito se eche un discurso político, o que en la reunión con los feligreses de su iglesia de la naturaleza que sea también los invite a votar por tal o cual partido o candidato, está cometiendo un delito electoral y está cometiendo una grave infracción a una ley general del ámbito federal, una ley que regula el artículo 130 de la Constitución. Y eso sucede justamente antes de las campañas electorales o durante las campañas electorales, en los tiempos previos al día de la votación, que todos sabemos que va a ser el domingo 2 de junio del 2024. Entonces, estamos en este periodo de intercampañas donde se presume que los candidatos y los partidos no pueden hacer proselitismo electoral, pero hay algunos ministros que no se sustraen de esta tentación y lo hacen.
¿Por qué hacemos esta reflexión? Porque tiene que ver justamente, por un lado, con un delito electoral y por otro lado, con una infracción que puede ser sancionada directamente por la Secretaría de Gobernación. Por mandato constitucional, establecido en el artículo 130 de nuestra Carta Magna, existe un principio histórico de separación del Estado y las iglesias, que establece que los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Solo quienes hubiesen dejado de ser ministros de culto con la anticipación y en la forma que establezca la ley podrán ser votados para un cargo de elección popular, es decir, aquellos que dejen de ejercer su ministerio en cualquier religión y decidan incorporarse a la vida de los ciudadanos comunes y buscar una candidatura, pero hay reglas para eso que vamos a ver más adelante. Además, el artículo 130 constitucional señala que los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Todo esto está en la ley, eso lo dice el artículo 130 de la Constitución, que es la ley máxima de la República. Es muy terminante la disposición constitucional de que queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación, cualquiera que sea, que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Por muy buena onda que sea el ministro religioso, no se pueden hacer reuniones políticas en los templos dedicados al culto de cualquier religión que sea. Este principio histórico de la separación de las iglesias y el Estado quedó definido cerca de la culminación de la llamada Guerra de Reforma entre conservadores y liberales que se realizó, que sucedió entre 1858 y 1860, y durante el mandato del presidente Benito Juárez García, posterior al conflicto armado. Es decir, desde el 58, Juárez ya estuvo en la presidencia, él era el presidente legítimo que tuvo que defender su presidencia frente a un presidente espurio de los conservadores, pero una vez que termina la guerra de 1858 a 1860, Juárez inicia un periodo nuevo y en ese periodo justamente de 1859 a 1863 es cuando se consuma la separación de los asuntos de las iglesias y los asuntos del Estado. Las más importantes leyes de reforma, lo vemos en la diapositiva 3, las más importantes leyes de reforma fueron promulgadas el 7 de julio de 1859, es decir, a partir de ese momento entraron en vigor, a partir del 7 de julio de 1859 en el puerto de Veracruz. Y entre las más relevantes está la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la Ley de Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil. En 1860 se promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Con estas leyes pasaron a ser patrimonio de la nación todos los bienes del clero. Se estableció el matrimonio como un contrato civil. El registro de las personas quedó en manos del gobierno y no de las iglesias. Se puso fin a la intervención del clero en los cementerios, se prohibió la asistencia oficial a funciones de los funcionarios públicos a funciones religiosas. La religión católica dejó de ser la única religión permitida en nuestro país y se estableció la libertad de conciencia. La libertad de conciencia, si usted revisa la Constitución, está en el artículo 24 y dice algo muy simple, que todos los ciudadanos, cualquier ciudadano, está en la más absoluta libertad de conciencia de creer en la devoción que se le antoje e incluso de no creer en ninguna devoción religiosa. Bueno, por tales razones, en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que es la ley que reglamenta el artículo 130 constitucional, en el artículo 3 de esta Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se establece lo siguiente: el Estado mexicano es laico. El Estado,
ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, solo en lo relativo a la observancia de la Constitución, tratados internacionales ratificados por México y demás legislaciones aplicables, y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Los documentos oficiales de identificación no contendrán mención alguna sobre las creencias religiosas de los individuos. Es decir, el Estado no se mete en las cuestiones de la fe ni en las cuestiones de la conciencia con respecto a las cuestiones religiosas. Todos estos antecedentes que le estoy comentando explican que por qué en la Ley General en materia de delitos electorales existe el siguiente enunciado. En la Ley General en materia de delitos electorales, en el artículo 16 se establece lo siguiente: se impondrán de 100 hasta 500 días multa a los ministros de culto religioso que en el desarrollo de actos propios de su ministerio o a quien en el ejercicio del culto religioso presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Es decir, esa intervención de algún ministro religioso en algún asunto electoral es un delito que se puede sancionar por lo menos de entre 100 a 500 días de multa a quienes lleven a cabo actos de proselitismo en los templos. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público también señala en su artículo 14 lo siguiente: los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable. No podrán ser votados para puestos de elección popular ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, escuche usted, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos 5 años en el primero de los casos. Para ser postulados a un puesto de elección popular, tienen que haber dejado su ministerio 5 años antes, y 3 casos en el segundo caso, cuando se les invite a un cargo por invitación, por nombramiento, tendrían que tener por lo menos 3 años de haberse separado de su ministerio religioso. Esto tendría que ser antes, estos plazos tendrían que cumplirse antes del día de la elección, de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo. Por lo que toca a los demás cargos, bastarán 6 meses. Es decir, si un ministro religioso en algún momento quiere ser postulado a un cargo de elección popular, tendría que haber renunciado por lo menos 5 años antes a su cargo en la iglesia respectiva. Y en el caso del que quiera tener un cargo público por invitación o por nombramiento, tendría que haberse separado de su cargo como ministro religioso por lo menos 3 años antes de que fuera invitado y aceptara el cargo. Y reitera el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas: tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Y mire usted, si nos vamos a la diapositiva 7, tendremos un caso muy interesante que es muy ilustrativo de lo que le estamos diciendo. El caso más emblemático en los últimos tiempos con respecto a la injerencia de la Iglesia Católica en las elecciones quedó registrado en la sentencia emitida el jueves 30 de septiembre del 2021, es decir, en el anterior proceso electoral. El jueves 30 de septiembre del 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló las elecciones para presidente municipal realizadas el domingo 6 de junio de 2021 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, un municipio singular porque resulta que San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es el lugar donde está la residencia permanente del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Está como a 3 cuadras de la presidencia municipal, la residencia del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien a juicio de la autoridad electoral intervino en los comicios con el deliberado propósito de afectar al candidato del partido Morena, que tenía posibilidades reales de ganar la alcaldía de San Pedro Tlaquepaque. Luego,
6 días antes de los comicios en Tlaquepaque, el cardenal Juan Sandoval difundió en redes sociales un video crítico en contra del gobierno y de su partido. Podríamos ver la diapositiva 8, Luis, para que la gente pueda con calma también, si lo desea, leer lo que dijo el cardenal en ese video. Mis estimados amigos, decía Sandoval Íñiguez, el tema es obligado. Estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo, a pocos días de las elecciones, estas del 6 de junio. Y claro, este mensaje es una reflexión y una insistencia ante ustedes para proceder debidamente. Explicaba el ministro católico, en estas elecciones van en juego muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura. O sea, se pierde la libertad porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí muy dañada, pero si tienen todas las facultades a su gusto, vamos a quedar muy pobres como está Venezuela y como está Cuba, dice en esta parte del video el cardenal. Y en la diapositiva 9 hay más. Agregaba el prelado, está en juego también la familia, el bien de la familia y de la vida, porque este gobierno ha adoptado la ideología de género, que trae todas las barbaridades antinaturales que puedan desbaratar, que puedan impedir y destruir la familia, y por lo tanto, impedir el nacimiento y la educación de los hijos, el aborto, el divorcio exprés, la homosexualidad y el matrimonio a homosexuales, que por supuesto es estéril y etcétera, etcétera. Esta es la ideología de género que la tiene en su programa y trata ya de meterla desde ahorita, de ponerle en las leyes, es lo que argumentaba el cardenal Sandoval en su video. Señalaba también el cardenal lo siguiente, está en juego también la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque el sistema comunista marxista así lo pide. Está en juego la seguridad nacional y la paz. Los gobiernos se han aliado con los malhechores, con los cárteles. Ya habíamos oído eso, ayer estábamos hablando de eso aquí Sin embargo, pero atribuido a unos supuestos investigadores de un centro en la Universidad de Rice en Estados Unidos. Bueno, en la diapositiva número 10 concluye esta parte del discurso que el cardenal expresa en ese video que le relatamos. Exhortaba el arzobispo emérito de Guadalajara lo siguiente, yo les pido, yo les suplico que en esta ocasión hagan dos cosas. Primera es pedirle a Dios que nos ilumine y nos ayude. Lo segundo, salir a votar. Hay un abstencionismo a veces bastante significativo en México de mucha gente que no les interesa, que no salen a votar y dejan el campo libre a los malosos, que esos sí votan todos y hasta 2 o 3 veces en carrusel. Todo esto que le estoy leyendo viene como texto en las páginas 14 y 15 de la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 30 de septiembre del 2021. Lo puedes encontrar en internet si lo busca con calma. En la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral se recapitulaba. Conforme a lo expuesto, es claro para esta Sala Superior que efectivamente existe un pronunciamiento de un ministro de culto religioso con relación a las elecciones que se estaban desarrollando. Ahí ven ustedes las fotos de Reyes, de Rodríguez Mondragón y de Felipe de la Mata Pizaña, que fueron 2 de los 4 magistrados que votaron por la anulación de la elección en San Pedro Tlaquepaque y que comparten estos criterios que les estoy compartiendo. Por lo tanto, agregaba el tribunal, es claro que existe una vulneración al principio constitucional de separación Iglesia-Estado, conforme al cual los ministros de culto religioso no pueden realizar proselitismo a favor o en contra de partidos políticos, candidaturas o asociaciones políticas. Y en la diapositiva 13 tenemos la foto de un personaje que seguramente va a reconocer usted de inmediato, porque con base en lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General en materia de delitos electorales y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, es la Secretaría de Gobernación la que debió sancionar con amonestación o multa al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, luego que la autoridad electoral le notificó que el prelado católico violó el principio histórico y jurídico de la separación Iglesia-Estado
al grabar y publicar en redes sociales un video con el que pretendió inducir el voto en contra de Morena en los comicios del domingo 6 de junio del 2021. Y le voy a decir a usted una cosa, esto pasó en el 2021 y hasta la fecha no hay ningún indicio de que a la Secretaría de Gobernación le interese amonestar o sancionar al cardenal Juan Sandoval. Y finalmente concluimos con lo siguiente. Luego que fueron anuladas las elecciones de presidente municipal en San Pedro Tlaquepaque, realizadas el domingo 6 de junio del 2021, se convocó a comicios extraordinarios que se llevaron a cabo el domingo 21 de noviembre del 2021. Triunfó nuevamente el partido Movimiento Ciudadano con su candidata Mirna Citlali Amaya, quien venció por segunda ocasión en el mismo año al morenista Alberto Maldonado Chavarín. Pero todo lo que vemos hoy en puntos y comas está en la ley, son disposiciones legales que se tendrían que aplicar y cumplir, y que es bueno que usted lo sepa para que no lo sorprendan y le parezca normal que en algún momento los ministros religiosos, aprovechando su influencia moral sobre las personas, quieran influir o determinar el rumbo de una elección. Con esto concluimos hoy en puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Muchas gracias y buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento con información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. En la mayor parte de la semana hicimos una revisión detallada de los delitos electorales que se pueden cometer antes, durante y después de los procesos electorales, y también hicimos una reseña lo más detallada posible sobre las sanciones de carácter administrativo que pueden cometer los precandidatos, los candidatos, los dirigentes de partido, funcionarios públicos. Es muy amplia la gama de personajes involucrados en la política que pueden verse involucrados en delitos electorales y también en faltas administrativas serias que pueden derivar incluso hasta en multas de $1 millón. Pero hay otro asunto que también está en el ámbito de los análisis con respecto a los delitos electorales. El papel que juegan la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que actúa en el ámbito federal y las fiscalías electorales que actúan en los estados de la República. Y esto de actúan es muy relativo porque en realidad las fiscalías, la federal y las estatales, tienen una deuda histórica muy fuerte porque no han sido lo suficientemente eficientes para castigar los delitos electorales. Una de las instituciones más cuestionadas en la estructura electoral de nuestro país es la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, que desde que fue creada el 19 de julio de 1994, no ha logrado que se emita una sentencia en firme contra algún presunto delincuente electoral. Pero igual sucede con las 32 fiscalías electorales similares que operan en las 32 entidades federativas del país, y como los políticos confían mucho en la amnesia social, elección tras elección, se reiteran las violaciones a las leyes y se cometen delitos que nunca son sancionados con la debida energía. Hay casos emblemáticos sobre delitos electorales cometidos en diversos procesos electorales, como por ejemplo la utilización de recursos presumiblemente ilegales en las campañas presidenciales de Vicente Fox Quesada y de Francisco Labastida Ochoa, esto en el año 2000. También está el caso de los monederos Monex durante la campaña de Enrique Peña Nieto y las famosas tarjetas rosas que se utilizaron para lubricar el voto en favor del PRI en las elecciones del 2018. Y mire usted, en la diapositiva número 3 vemos que en mayo del año 2000, el periódico capitalino La Jornada publicó los primeros indicios de que en la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada se habían utilizado recursos ilegales. El First National Bank denunció ante la Procuraduría General de la República a Juan Pablo Fox Quesada,
hermano de Vicente, candidato presidencial del PAN, por el delito de fraude, y reveló que una de sus cuentas había sido utilizada para triangular dinero a distintos destinos, como si se tratara de operaciones de lavado de dinero. En esa misma temporalidad, el entonces senador priista Enrique Jackson denunció en el año 2000 que a través de la empresa Alta Tecnología en Impresos, una mujer identificada como Carlota Robinson había recibido dinero de una compañía belga de tecnología y los recursos se habían transferido directamente a cuentas de Lino Corrodi, presidente de la Asociación Amigos de Fox. Ante ello, la Procuraduría General de la República abrió 2 averiguaciones previas, una por delitos electorales en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y otra averiguación en la Subsecretaría de Investigación, otra en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada por lavado de dinero. Estos datos fueron publicados por el periódico La Jornada en una información firmada por el reportero Gustavo Castillo García el lunes 20 de agosto del 2012 al hacer una recopilación de hechos sucedidos en el ámbito de los delitos electorales que no han sido sancionados con la debida oportunidad y severidad. En el ámbito electoral, el 6 de octubre del 2003, con respecto a este asunto de los amigos de Fox, el 6 de octubre del 2003, el Instituto Federal Electoral, todavía no existía el Instituto Nacional Electoral, el INE nace a partir del 2014. En el 2003 todavía existía el Instituto Federal Electoral, le impuso el IFE una multa de 360 millones de pesos al PAN, 360 millones de pesos de multa al PAN y 184 millones de pesos de multa al Partido Verde Ecologista de México por haber rebasado los topes para gastos de campaña. Tome usted en consideración que estamos hablando de sanciones administrativas aplicadas por la máxima autoridad administrativa en materia electoral, que entonces era el Instituto Federal Electoral y que actualmente es el Instituto Nacional Electoral. Pero fíjese usted, en su dictamen, el IFE determinó que en la campaña de Vicente Fox había recibido 91.2 millones de pesos en forma ilegal. Pero, en contraste con esto, las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, ambas, archivaron el asunto, archivaron las investigaciones del caso de los amigos de Fox porque consideraron que no se habían cometido delitos ni de tipo penal ni de tipo electoral. Fíjese usted, el IFE descubre que hubo desvío de recursos y aplica multas cuantiosas de 360 millones al PAN y de 184 millones de pesos al Partido Verde. Pero la Procuraduría General de la República no encontró elementos ni para configurar la posibilidad de que hubiese delitos electorales y mucho menos delitos como de lavado de dinero o de operaciones con dinero de procedencia ilícita. Bueno, pero vamos a otro caso. En la diapositiva número 6. Carlos Romero de Champs, el PRI y el llamado Pemex Gate. En mayo del año 2000, el entonces director de Petróleos Mexicanos, Rogelio Montemayor Seguí, transfirió al sindicato petrolero, sin autorización del Consejo de Administración, 2 cheques por 1,100 millones de pesos, mismos que fueron depositados en un banco en Houston, Texas, y luego transferidos a México a cuentas bancarias a nombre del PRI. El 10 de diciembre del 2001, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por el manejo irregular de recursos federales a través del sindicato petrolero y se inició una averiguación previa por lavado de dinero. Esto lo reseñó el periódico La Jornada en una información publicada el lunes 20 de agosto del 2012. Ahí ven ustedes el rostro de Carlos Antonio Romero de Champs, exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, actor principalísimo en el Pemex Gate, quien falleció el jueves 19 de octubre del 2023 a la edad de 79 años. Pero vamos adelante con esta historia. En enero de 2002,
Melitón Cázares, Andrés Heredia y Alonso Veraza, miembros del área de finanzas del PRI, fueron detenidos por la PGR y se convirtieron en testigos protegidos tras acordar que revelarían los mecanismos de operación para ocultar el dinero entregado por Petróleos Mexicanos para la campaña del año 2000, la de Francisco Labastida Ochoa. Bueno, pues durante la investigación, el Ministerio Público Federal descubrió que la dirigencia priista trató de ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de Pemex a través de varias maniobras. Una maniobra, fíjese usted lo que hicieron, una de esas maniobras para ocultar ese dinero fue una rifa en la cual los números ganadores se entregaron a familiares de líderes regionales de Petróleos Mexicanos, pero los premios nunca fueron cobrados, ya que el dinero se distribuyó en efectivo entre sus dirigencias estatales, las del PRI, para solventar las operaciones proselitistas de la campaña del candidato Labastida Ochoa. El 5 de mayo del 2002, la Procuraduría General de la República solicitó órdenes de aprehensión y el Juzgado 13 de Distrito en materia de procesos penales federales, a cargo de José Luis Moya Flores, libró los mandamientos de captura contra Rogelio Montemayor, el director entonces de Pemex, y los exfuncionarios de Pemex, Carlos Juaristi Septién, Juan José Domené y Julio Pinter. Pero, aquí está el pero del asunto. La Procuraduría no pudo procesar a los inculpados por lavado de dinero, ya que el Sindicato de Petróleos demostró que los recursos le fueron entregados como parte de los acuerdos contractuales con Petróleos Mexicanos, con la empresa. Esto concluye la información publicada por La Jornada el lunes 20 de agosto del 2012. Es decir, tampoco en este caso, donde se habló de por lo menos un desvío de 500 millones de pesos a la campaña del PRI, tampoco la Procuraduría encontró elementos para procesar a alguien y mantenerlo en la cárcel o presentarlo a un juez para que el juez le dictara alguna sentencia. En el 2003, con respecto a este mismo asunto, el Instituto Federal Electoral le impuso al PRI una multa de, escuche usted, le puso el IFE le impuso al PRI una multa de 1,000 millones de pesos por rebasar los topes de gastos de su campaña presidencial, de la de Francisco Labastida Ochoa en el año 2000. Para la Comisión de Fiscalización del IFE, la falta que cometió el PRI fue no haber informado de la recepción de 500 millones de pesos. No obstante, no se comprobó cómo se gastó ese dinero. La sanción que la Comisión de Fiscalización propuso fue que la multa aplicada al PRI representara el doble de los recursos que no declaró a la autoridad electoral. Y fíjese usted, qué maravilla, el 26 de agosto del 2011 concluyó el Pemex Gate. ¿Cómo concluyó? El Juzgado 13 de Distrito, con sede en la Ciudad de México, declaró prescrito, o sea, que ya no había forma de proceder contra este delito, ya había prescribido el delito de peculado electoral del que se hacía responsable al líder petrolero Carlos Romero de Champs. Es decir, a la Procuraduría se le pasó el tiempo para actuar contra Romero de Champs, el delito prescribió y en el 2011 le dieron carpetazo al asunto del Pemex Gate. Desvío que por lo menos el IFE comprobó que 500 millones de pesos de Pemex fueron a dar a la campaña del PRI de Francisco Labastida Ochoa, que perdió en el 2000 contra Vicente Fox Quesada. Otra perla más de esta secuencia de irregularidades. En la diapositiva número 10 tenemos otro caso. Enrique Peña Nieto, el PRI y el caso de las tarjetas Monex. El 21 de enero del 2013, el Instituto Federal Electoral dio a conocer el resumen de la resolución por la que se desahogaba el caso Monex Tarjetas, que eran tarjetas así como plásticos cargados de promesas y de un poquito de dinero para comprar votos. Bueno, aquí están los antecedentes. A unos días de la jornada electoral, esto lo dijo el IFE en un informe oficial, a unos días de la jornada electoral, el 26 de junio del 2012, el Partido Acción Nacional presentó una queja en contra de la coalición parcial Compromiso por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, y su entonces candidato a presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
por la presunta operación ilegal de recursos a través de tarjetas del Banco Monex por un monto de 701 millones de pesos, que se presume fueron utilizados, según la denuncia, para el pago de personas en una estructura piramidal que iba desde el representante de casilla hasta el representante general el día de los comicios. Todo ello se preparó durante el periodo de campaña, lo que para los denunciantes, en este caso el PAN, constituía gastos de campaña y, en consecuencia, violaciones a la ley electoral. Pero la unidad de fiscalización del IFE, todavía era el IFE ahí, sí, porque fue en el 12, la unidad de fiscalización del IFE analizó 32,624 movimientos efectuados mediante el uso de las multicitadas tarjetas Monex, es decir, revisó las operaciones de 32,624 tarjetas y concluyó que en el conjunto de esas 32,624 operaciones solamente se movieron 50 millones de pesos. Y con base en esa cuantificación, el Instituto Federal Electoral consideró que era infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado en contra de la coalición Compromiso por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, al comprobar la autoridad electoral que el monto denunciado de recursos presumiblemente irregulares por 701 millones de pesos quedó nada más en 50 millones de pesos. Pero no pasó a mayores el asunto, a pesar de la cuantía en la denuncia que en su momento hizo el PAN. Y nos vamos a la diapositiva número 13. Estos polvos son de lodos más cercanos. ¿Por qué? Porque José Antonio Meade también estuvo por ahí involucrado en un asunto de presumibles irregularidades con las llamadas tarjetas rosas y tarjetas cargadas. Un registro periodístico de Sin embargo MX, publicado el miércoles 4 de abril del 2018, advertía que las brigadas de apoyo a José Antonio Meade Curibreña, candidato presidencial del PRI, entregarían tarjetas a los ciudadanos como parte de su estrategia de campaña Avanzar Contigo. Y aunque Meade aseguró que no eran tarjetas bancarias, la entrega de documentos similares fue usada por los candidatos del PRI en anteriores elecciones. Alfredo del Mazo Maza entregó en 2017 la tarjeta rosa en la elección a gobernador del Estado de México, o la efectiva, llamada así esa tarjeta, ese plástico, la efectiva, que entregó Erubiel Ávila en su campaña para gobernador también del Estado de México en el 2011. Los plásticos estaban acompañados de certificados, los que entregó Meade en el 2018. Los plásticos estaban acompañados de certificados de compromisos firmados por José Antonio Meade, que recordaban el método utilizado por Enrique Peña Nieto. Te lo firmo y te lo cumplo, que lo encumbró como gobernador mexiquense en 2005 y como presidente de la República en el 2012. Desde 2011, partidos políticos y candidatos han usado tarjetas y monederos electrónicos para incentivar el voto en su favor. En este periodo, además del PRI, los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista, emitieron 12 tarjetas diferentes que prometieron amplios beneficios a sus portadores. Esta controversia también se presentó en Coahuila y en el Estado de México en las elecciones de junio del 2017. Mi monedero rosa, mi tarjeta de inscripción, fueron las cartas que utilizaron los priistas Miguel Ángel Riquelme Solís para ganar la gubernatura de Coahuila, y en el Estado de México, la tarjeta La Fuerte y el salario rosa del priista Alfredo del Mazo prometían respectivamente acceso a programas sociales a los varones y 1,200 pesos mensuales a las amas de casa que votaran por él. Y claro, Del Mazo ganó las elecciones. Todo este recuento simplemente nos lleva a una conclusión. Las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, tanto la federal como las estatales, 32 en el país, no han servido para mucho en las últimas 2 décadas. ¿Por qué? Porque los delincuentes electorales han evadido las acciones de la justicia. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias. El próximo lunes por aquí nos encontramos.